Muy buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Estamos ya en el año 2013, en enero, empezando con muchas ganas y deseos de salir adelante, de trabajar por Guatemala, de ver que este país progrese como quisiéramos que lo hiciera y de país en el cual pues tengamos bienestar e igualdad para todo el mundo y sobre todo que tengamos el hecho de que cada quien tenga una oportunidad, que nadie se quede atrás, que la desigualdad sea por otra cosa, pero no porque falten oportunidades. Pensando en que tenemos que ver las cosas con acción positiva, pues hemos tomado la iniciativa de entrevistar a destacados líderes de los diferentes segmentos de la vida económica de Guatemala, de la vida social, de la vida cultural, porque creemos que el único camino para que Guatemala salga adelante es aquel en el cual encontremos esa comunicación, esa comunidad de intereses, en el cual lo único y lo más importante es que Guatemala sea un país mejor. Hoy me acompaña el licenciado Jorge Briz, quien es presidente de la Cámara de Comercio, a quien le damos la bienvenida. Jorge, bienvenido a Acción Positiva. Francisco, gracias por la invitación. Un feliz año para todos. Dios quiera que este año venga lleno de bendiciones y de éxitos y que vayamos resolviendo los problemas del país. Una buena forma de comenzar el año con un programa que siempre ha sido tan constructivo y aporta tanto al país. Reiterarte mi agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias, Jorge. Conocemos de la lucha del licenciado Briz por muchos años en el área empresarial, en el área social. Él es presidente de la Cámara de Comercio. Muchas veces, Jorge, existe la interpretación, diría yo, inadecuada de que la Cámara de Comercio representa el interés de los grandes comerciantes. A mí me gustaría un poquito que tú nos contaras cómo se integra la Cámara de Comercio, a dónde llega. ¿Es cierto que son únicamente los grandes negocios los que están ahí? No, ciertamente la Cámara de Comercio aglutina en su seno más o menos a 8,000 empresas comerciales en todo el país. Y ciertamente la mayoría de empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio son pequeñas y medianas empresas. También tenemos grandes empresas, pero diría yo que los intermediarios mayores son los pequeños comerciantes en toda la República. Sí, yo te lo comentaba esto porque yo creo que es bien importante el hecho de esa representatividad, ¿verdad? Porque cuando te mencionaba la etiqueta que se pone de repente a ciertas entidades, nos lleva a uno de los problemas que yo creo que es importante que empecemos a analizar, y es el hecho de que Guatemala, como decíamos en la introducción, lo que necesita es comunidad, lo que necesita es trabajar juntos y evitar polarizaciones. Dentro de lo que tú ves para este año 2013, Jorge, ¿qué te preocupa? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el país que estamos recibiendo en este momento para empezar el año? ¿La economía está bien, mal? ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Bueno, recibimos el año terminando el año 2012 con una economía estable, pero ciertamente con muchísimas inquietudes para el año 2013. Primero, veamos los problemas. Reforma fiscal, una reforma fiscal a mi criterio inadecuada, que lejos de promover el desarrollo, el progreso, la generación de empleo, el combate a la miseria y a la pobreza, lo que va a hacer desafortunadamente es generar pobreza, miseria y desempleo en el país. Lejos de ser más competitivos, de lograr avanzar, lo que estas leyes van a promover desafortunadamente es que venga menos inversión, tanto nacional como extranjera a Guatemala. Platicábamos recientemente contigo que la economía informal en el país llega más o menos al 75-80%. Eso significa que la mayoría de empresas en Guatemala trabajan en la economía informal. Y eso es muy grave. Y estas leyes que hoy fueron aprobadas el año pasado y que hoy ya están vigentes plenamente, lejos de ser incluyentes, lo que van a promover es que más personas se vayan a la economía informal. Jorge, por ejemplo, este tema de la economía informal se repite
Aquí en Guatemala estamos un poco acostumbrados a esos 100 años de soledad, ¿verdad? Que la historia da vuelta y vuelta y vuelta en una cantidad de círculos viciosos. Sin embargo, esto de la economía informal no solamente persiste, sino que aún pareciera estar creciendo. Y obviamente esto afecta a la parte fiscal, afecta a la parte legal, la parte social en cuanto a la prevención y seguridad social, por ejemplo, en salud, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para evitarlo, Jorge? Porque yo no quisiera, digamos, volverte a invitar dentro de 10 años y encontrar que la economía informal ha seguido creciendo. ¿Qué dirías tú que son las recetas que tenemos que usar para que la economía informal no continúe creciendo? La Cámara de Comercio hizo una propuesta en aquel tiempo al presidente electo Otto Pérez Molina de un proyecto de reforma fiscal incluyente. En Guatemala hay que simplificar. Las leyes tienen que responder a nuestra realidad económica y social y así hacer progresar al país. Lo que siempre acontece es que las personas que hacen las leyes, en la mayoría de casos, no saben cómo funciona el mundo real. En la mayoría de casos o han sido burócratas o son técnicos que en su vida han vendido un lápiz. Entonces no entienden cómo funciona el mundo real. Y creen que poniendo más requisitos, más fiscalización, más trabas, las leyes son mejores y van a lograr más recursos. No es cierto. Con estas leyes, en contraposición a la propuesta de la Cámara de Comercio, que lo que pretendiera simplificar totalmente el sistema, ser sumamente incluyente, seguramente hubiéramos logrado que un amplio porcentaje de la economía informal se formalizara. Pero con el esquema que ellos buscaron, va a ser totalmente lo contrario. Y eso es desafortunado para el país, porque primero una persona que está en la economía formal, ya le es muy difícil competir contra otro empresario que está en la economía informal. Adicionalmente a ello, tenemos dos países. El mismo gobierno en sus análisis estableció que en el interior del país, 8 de cada 10 empleados laboran en la economía informal. Entonces, la historia nos indica que mientras más requisitos, más trabas, leyes más complicadas, más economía informal. Porque venimos de un 60% de economía informal al 70% y ahora casi llegando al 80%. Bueno, pero imagínate que desafortunadamente, como tú dices, esto ya está legislado, esto ya es un hecho, esto ya va a suceder, esta reforma fiscal, por ejemplo, aprobada, y ya está, pues, o sea, ya no hay un cambio, entonces esto en general va a producir un retroceso. Ahora, siempre se nos presenta el hecho de que quienes aprueban estas leyes, como tú muy bien describes, no necesariamente son personas pragmáticas, sino que pueden ser tal vez burócratas de larga tradición, técnicos de alta preparación, pero no apegados a la realidad. Ahora, esa es una preocupación real, porque es un hecho que hay que enfrentar, Jorge. Pero, por ejemplo, digamos, dentro de este tema surgen temas como la Ley de Desarrollo Rural. Y te digo esto pues por el hecho de que va a ser aprobada o no, ya veremos qué sucede finalmente o qué va a suceder con ella, pero también es una ley que en alguna forma está concebida sin tener ese análisis práctico. Por ejemplo, la reforma fiscal es aprobada en el Congreso atropelladamente. Y me atrevo a decir que un amplio porcentaje de los diputados, la mayoría abrumadora, no conocían qué era lo que estaban aprobando. Y ahora han dado a la costumbre de aprobar las leyes por emergencia nacional, con 105 votos que ni siquiera hay una discusión profunda sobre lo que están aprobando. Hacen esto con las leyes fiscales, hacen lo mismo con el presupuesto nacional, que es ampliamente deficitario, más o menos en 20,000 o 20 y pico mil millones de quetzales, y querían hacer lo mismo con la Ley de Desarrollo Rural. La Ley de Desarrollo Rural, si es aprobada con el proyecto que nosotros conocimos, va a representar para el país un retroceso enorme. Un retroceso de 100 años.
nuevamente vuelven a tener economías planificadas centralmente, dirigidas por los gobiernos que han demostrado en la historia que no son lo más eficiente para administrar el país, el tema de la corrupción. Adicionalmente a ello, lesionan grandemente las garantías constitucionales y lo venden demagógicamente que con esta ley el país va a mejorar. Yo puedo garantizar que si esa ley como la conocí es aprobada, lo que van a generar en el país son amplios corredores de pobreza y de miseria y de subdesarrollo. Entonces, llamar a la comprensión y al análisis de los gobernantes, que no polaricen innecesariamente al país. Nosotros ya estamos cansados de la polarización y del enfrentamiento. Francisco, a los dos nos tocó vivir en el país épocas difíciles y los dos hemos intentado aportar al país diálogo y soluciones constructivas. Esta ley o este proyecto de ley, lejos de buscar ese encuentro, ese desarrollo, evitar la demagogia, hace totalmente lo contrario. Entonces, llamar en este nuevo año a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y del organismo judicial, que trabajemos conjuntamente. A nadie en Guatemala le interesa que haya pobreza, que haya miseria. A todos nos interesa que esos amplios sectores, como tú bien decías en la introducción, largamente excluidos, que se incluyan en el desarrollo nacional, nos conviene a todos. Bueno, se le atribuye a Carlos Slim una frase que dice que la pobreza no favorece a nadie, ¿verdad? Y eso es un hecho real, ¿verdad, Jorge? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos, tú mencionabas al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, pero obviamente hay muchos actores acá en este juego, muchos actores sociales actualmente, y casi todas estas leyes, lo que vimos en el año pasado fue la polarización, la presión. Por ejemplo, uno de los métodos de presión permanentes y pues rechazados por muchos grupos de la población es los famosos bloqueos de las carreteras, que pues la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria han intercedido legalmente para que eso no suceda, ¿verdad? Pero ¿no denota esto en alguna forma, Jorge, una falta de adecuada comunicación entre los sectores? También hablando contigo, yo te decía el ejemplo de que si de repente aparece alguien del sector industrial en una televisión, aunque no esté diciendo nada o no tenga volumen, el otro piensa qué es lo que está diciendo. Y sucede lo contrario por el otro lado, como que tenemos un poco un diálogo de sordos, ¿verdad? ¿Has visto tú que hay algún avance en sentarse en una mesa los diferentes sectores, poder comunicarse y llegar a acuerdos? Creo que en este año es un esfuerzo que debemos de hacer todos los actores y todas las personas que efectivamente queremos que el país avance. Creo que debemos de dialogar, reunirnos, y aunque tengamos puntos de vista distintos, seguramente de la discusión adecuada van a surgir encuentros. Lo que no se vale es presionar para que se aprueben determinadas leyes o se ejecuten determinados actos, lesionando y transgrediendo las leyes del país. Claro, utilizando métodos de presión para evitar una adecuada deliberación. Por ejemplo, con esta ley de desarrollo rural, ¿cuál era la amenaza? O la aprueba o mañana paralizo el país y no permito que nadie pueda trabajar en Guatemala. Eso no se vale. Y las autoridades no deben de permitir que para que yo logre mis objetivos transgreda las leyes del país. Vamos a ver, ¿cuántos años lleva la Cámara de Comercio de Guatemala promoviendo reformas fiscales que nunca se realizan? Entonces lo que debería hacer, si sigo esa misma lógica, es ir a bloquear carreteras, ir a transgredir la ley para que el Congreso legisle con el criterio que tiene la Cámara de Comercio. Eso no se puede permitir en el país.
Y ciertamente yo propondría un diálogo informal con los sectores, con distintos sectores del país, con el sector agrario, con los sindicatos, con líderes obreros, con líderes agrícolas, con líderes empresariales, con gobernantes, etcétera, etcétera. Inclusive con personas de la comunidad internacional. Un diálogo fuera de las cámaras de televisión, fuera de las cámaras, para que efectivamente sea un diálogo genuino. Bueno, por ejemplo, tú usaste, esto último que tú mencionas es bien interesante, ¿no? Porque ahora los medios tienen una participación muy grande. Tú ves Claro. que de repente alguien dice en el Congreso, un diputado señala algo, por ejemplo. Entonces, los que están en contra le lanzan a la prensa, ¿verdad? Bueno, y lo peor es que también en el sector justicia, por ejemplo, muchas veces hay personas que son casi que condenadas antes de ser llevadas ni siquiera a juicio, porque los medios por alguna razón toman una posición o la otra. Creo que eso hay que ser muy cuidadosos, porque en un Estado de Derecho verdaderamente no solamente la independencia de poderes, sino que verdaderamente el hecho de que debe aplicarse todos estos análisis en una forma que no sea bajo presión, como tú dices, Claro. pero sea comparando carreteras, parando el país o exigiendo que sea nuestro punto de vista el que prevalezca. Lo que debe parecer es el de todos, el bienestar común. Y también una discusión con aspectos realistas. Esta ley de desarrollo rural lo que promueve es una economía centralizada. Volver a la época del comunismo, de los años 50, del siglo pasado, eso es lo que proponen. Entonces sí, promover un diálogo, pero un diálogo con bases reales, que tenga resultados. Y el mismo llamamiento a nuestros gobernantes, que efectivamente gobiernen. En su campaña así lo anunciaron, con resultados que sean evidentes en temas importantes para el país, pero no con demagogia. No se vale también que con un título rimbombante como es Ley de Desarrollo Rural Integral, tengan normas que nunca van a perseguir ese desarrollo integral rural en el país. Y yo creo que lo que hay que conceptualizar y ver con claridad, Jorge, es de que la forma de que la tierra sea productiva ha cambiado tanto, ¿verdad? Porque antes era una cosa, hoy es totalmente diferente. Siempre se señala que países con una alta producción agrícola como Estados Unidos, menos del 2% de la población está trabajando directamente, porque el resto es agroindustria, el resto es desarrollo, es investigación. Creo que ese concepto es bien importante cambiarlo. Ahora, obviamente hemos hablado mucho de problemas, Jorge, pero ¿cuáles son tus visiones positivas que ustedes como Cámara ven para Guatemala? Sabemos los problemas que tenemos, tú has mencionado muy bien la necesidad de un diálogo. ¿Qué cosas vemos positivas? ¿Qué vemos que va a ser un camino más agradable para este año 2013? Guatemala siempre lo ha tenido un gran potencial en la región. Hoy gozamos, afortunadamente, algunos tratados de libre comercio, la tecnología. El país ha demostrado que podemos producir bien, que podemos generar empleo, ser eficientes. Un ejemplo que podríamos señalar, la producción de productos no tradicionales agrícolas, en donde el país ha tenido un éxito tremendo en mercados con calidad mundial. Y esa experiencia en Guatemala en el tema de servicios, con el tema de call centers y otra serie de servicios que ahora se han globalizado, en donde Guatemala, por su ubicación, por nuestra gente, puede ser sumamente exitosa. De verdad, Guatemala tiene tantas oportunidades. El año 2013 debería ser el año de grandes realizaciones. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, que efectivamente lo que propongan vaya en el sentido correcto de obtener resultados. Comentábamos previamente el tema de la seguridad en el país. Ahí es donde el gobierno tiene que enfocarse para efectivamente combatir la delincuencia y la violencia que hoy existe en Guatemala. Que los guatemaltecos tengamos la dicha de poder vivir en un país seguro y en paz.
clarísimamente todos los sectores apoyamos esa gestión. Es muy claro que todos los sectores, si se promueven los espacios adecuados, es seguro que vamos a llegar a conclusiones positivas, como bien lo dice tu programa, para el país. Yo recuerdo en 1990, me encontraba yo siendo presidente del CACIF cuando iniciaron las conversaciones con los grupos guerrilleros que se dieron en Canadá. Lo que se esperaba de esa reunión eran aspectos sumamente negativos. Ciertamente fue una reunión complicada al principio, porque veníamos de un pasado donde había asesinatos, muertes, etcétera, etcétera, enfrentamiento. Pero después de una discusión que tuvimos privadamente, estando Monseñor Quesada Toruño de testigo, llegamos a la conclusión que coincidíamos en muchísimos temas de desarrollo nacional. Debemos de buscar los espacios para que en este año 2013, efectivamente logremos acuerdos, pero no acuerdos que tiendan a polarizar y, como bien lo mencionabas, que lo único que están deseando es tener un rédito político partidista. Eso no lo necesita el país. El país necesita estadistas que efectivamente trabajen y den resultados. Ahora, cuando hablamos de una visión de Estado, Jorge, estamos hablando de una visión a largo plazo. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que todo sucede en periodos presidenciales de 4 años. Sabemos que los periodos presidenciales tienen su ciclo y muy pronto este se acorta porque empieza la lucha para la siguiente presidencia. Entonces entra mucho la politización. Yo sí creo que también como una visión nacional es que desarrolláramos visiones de Estado como un sector completo, es decir, en el área comercial, en el área de seguridad, en el área industrial, qué es lo que queremos ver para que no sea sujeto a los vaivenes políticos que obviamente son muy violentos. Ahora, por ejemplo, en el área de la seguridad, ustedes tienen 8,000 afiliados, me decías, o un poco más, que son sensores prácticamente en todos los extremos del país, ¿verdad? O en cada punto geográfico. Yo creo que eso te da una muy buena capacidad de sentir cómo se está desarrollando Guatemala. Previo a entrar al tema de seguridad, solo continuar con tu exposición de que necesitamos continuidad en los planes de trabajo de nuestros gobiernos. Un ejemplo es Chile. En el gobierno de Pinochet, inicia Chile todos los proyectos, en su mayoría, claro que se han ido modificando, los proyectos económicos, sociales, de seguridad y de desarrollo. Hemos visto que en el transcurso de 30 años han ido cambiando los gobiernos en Chile, de distintas ideologías, otras maneras de expresarse, pero vemos con visión de estadista y, como tú bien decías, con planes bien estructurados y a largo plazo, que los han ido cumpliendo. Claro. Que entrara un gobierno que tuviera una ideología un poco más social que el otro, no significó que acabaran con todos los proyectos que habían sido generados y que estaban generando beneficios para el país. Ahora, en el tema de seguridad. Solo te quería comentar aquí que revisando los planes de gobierno de los presidentes de la concertación, Alvin Frey, la presidenta Bachelet, todos ellos tenían una gran continuidad. Claro que cada quien le imprimió su toque personal, pero la continuidad era lo mismo. Disculpa, Jorge. Y partidos distintos. Y partidos distintos, de verdad, pero dentro de una misma visión de Estado. Eso es lo que necesita Guatemala. Y ahora, yendo al tema de seguridad, ciertamente hoy existe la sensación de que estamos mejor en el tema de seguridad. Aunque normalmente cuando encuestamos a nuestros agremiados, siempre sacamos encuestas de 1,000, 1,200 afiliados, notamos que sigue habiendo problemas en el tema de las extorsiones, alguna vez temas de secuestros, los asaltos, siempre continúan, aunque se tiene la sensación de que estamos mejor que el año pasado, pero creo que ahí hay muchísimo por hacer. Y hay mucho camino. Yo también creo en el hecho de la participación ciudadana en esto, ¿verdad, Jorge? Porque
Obviamente el gobierno tiene limitaciones, cada vez debemos de involucrarnos más nosotros en que estemos atentos, en que veamos, reportemos, etcétera, que se luche por el crimen. Pero obviamente al final es el Estado quien tiene que garantizar el bienestar y la seguridad del ciudadano, porque el uso de la fuerza es únicamente para el gobierno, pues en esta forma represiva, ¿verdad? Y ahí lo tiene que cumplir. Jorge, si tú tuvieras que poner juntas, digamos, las cosas positivas que quisieras dejarle a los guatemaltecos esta noche, que quedaran para que la lográramos hacer, ¿cuál sería el mensaje que tú quisieras dejarle a los guatemaltecos hoy? Pues en este año 2013, que efectivamente trabajemos juntos, con metas bien establecidas. Y a los problemas, Guatemala es un país que se encuentra sobrediagnosticado. Sabemos cuáles son los problemas. Lo que nos hace falta es trabajar conjuntamente para resolverlos. Y como bien establecíamos anteriormente, que trabajemos todos los sectores, incluyendo a nuestro gobierno, para que busquemos las soluciones y trabajemos permanentemente en esa búsqueda y la resolución de los problemas. Jorge, pues yo te agradezco mucho lo que has compartido con nosotros hoy. Yo me quiero unir al mensaje del licenciado Jorge Briz en el sentido de que esté en nuestras manos verdaderamente hacer los cambios, que como ciudadanos tenemos que formarnos, tenemos que fortalecer nuestra democracia, tenemos que buscar que verdaderamente represente al pueblo, porque algo que se pierde un poco de vista, interesante cuando Jorge mencionaba que los sectores se juntan, incluso el gobierno. Tenemos que recordar que el gobierno es simplemente un representante del pueblo, un ejecutor, pero es nada más responsable de hacer lo que sea mejor para el ciudadano. Así que muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta noche, y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.